Bien, uno de los temas más complejos respecto de aquello que compone la doctrina acerca del arrebatamiento y que es muy importante de conocer es aquello que está relacionado con ese periodo de tiempo. Diga conmigo, periodo de tiempo. Pues eso que está relacionado con ese periodo de tiempo que la Biblia define como la gran tribulación. Si tú leíste con atención el texto que yo señalé, verás que allí se menciona a una gran multitud de personas, la cual nadie podía contar, la cual había salido de la gran tribulación. La Biblia llama a este periodo la gran tribulación. Yo no sé si tú alguna vez habrás oído acerca de la gran tribulación. Aquí en esta sala habemos muchísimas personas, incluso también mirando el canal de televisión, que de alguna u otra manera probablemente habrán oído alguna vez acerca de la gran tribulación. Pero el punto es no solo haber oído acerca de esto, sino también entender de qué se trata. Y vamos a partir diciendo que la gran tribulación es un periodo de tiempo reservado para que se manifiesten dos cosas que son realmente espeluznantes. Préstame atención, por favor. Este es un periodo de tiempo que se manifestará antes del reino milenial de Cristo y en donde ocurrirán dos cosas que son realmente espeluznantes. Primero, será un periodo donde Satanás por fin logrará manifestar aquello que por siglos ha planificado, lo que se conoce como el levantamiento de su gobierno, el gobierno de la bestia o el gobierno de lo que también se conoce como el anticristo. Gobierno que llevará a la humanidad a la más grande apostasía en contra de Dios, incluso una apostasía mucho más potente que la que está descrita en Apocalipsis capítulo 6 y que fue la razón por la cual vino el primer juicio, el juicio de agua. No sé si tú recordarás aquello que has leído en la Biblia, pero en Génesis capítulo 6 se relata que a causa de la maldad que se estaba dando en la tierra, Dios envió su primer juicio en el cual solo se salvaron 8 personas, lo que se conoce, ¿cierto?, como la salvación de Noé y su familia. ¿Están acá? Bien, es necesario entender que proféticamente hablando se señala que lo que ocurrirá en la tierra será incluso peor que en aquello que ocurrió en los días de Noé. Bien, será un periodo donde Satanás establecerá el gobierno de la bestia o el anticristo. Pero también, y es por eso que digo que se manifestarán dos cosas espeluznantes, porque no solo se manifestará aquello que el diablo ha planificado por siglos, establecer su imperio, sino que además al mismo tiempo Dios castigará a la humanidad con el más potente juicio terrenal que jamás se haya realizado en esta tierra. Más potente que el juicio por agua de Génesis 6, más potente que el juicio que recibió Sodoma y Gomorra a causa de su extravío. El juicio más terrible que la tierra habría de experimentar. ¿Están acá? Bien, ahora debemos saber que este periodo de la historia y que ha sido anunciado por los profetas y también por el mismo Señor Jesucristo es un periodo de tiempo que se dará de manera inevitable. Está sentenciado que este tiempo se dará en la tierra. ¿Me escuchaste? No habrá nada ni nadie que lo pueda evitar. Y es por eso que tantos profetas como el mismo Señor Jesucristo lo anuncian. Será un tiempo inevitable. Y déjame decirte esto, será inevitable no porque Dios así lo buscara o así lo deseara. Más bien se dará, y por eso ha sido profetizado, debido a que Dios sabía de antemano cuál sería el desenlace de aquella gran rebelión ocurrida en el huerto. Hermano, escúchame por favor, porque esto es muy necesario de entender. Será un tiempo inevitable. No hay nadie, no hay nada que pueda evitar que este tiempo se manifieste.
¿Me escuchaste? No es una probabilidad. Ocurrirá sí o sí. Por eso que los profetas y el Señor lo anunciaron. Dile al que está a tu lado, no es una probabilidad. Es algo que se dará. Bien, pero se dará no porque Dios así lo haya deseado. Se dará no porque así Dios lo buscara. Más bien se dará, y por eso es que ha sido anunciado anticipadamente. Se dará y por eso que ha sido profetizado por Isaías, por Joel, por Sofonías, el mismo Señor Jesucristo, los apóstoles y Juan, que tuvo una visión mucho más sólida en la isla de Patmos. Se dará porque Dios sabía de antemano cuál sería el desenlace de aquella rebelión ocurrida en el huerto. Porque todo lo que tú ves y hacia donde apunta nuestro destino como raza humana está vinculado a aquello que ocurrió en el huerto. ¿Qué estoy diciendo con eso? Dios supo de antemano en su omnisciencia cuál sería el desenlace de aquel fatídico día donde Eva y Adán obedecieron la voz de Satanás. Y es por eso que Dios lo anuncia. Porque Dios ya vio anticipadamente hacia dónde iría la humanidad a causa de obedecer la voz de Satanás, a causa de lo que ocurrió en el huerto. Amén. No es que Dios quiera que esto ocurra. Ocurrirá porque Dios ya lo ha visto de manera anticipada. Muchos cristianos, escúchame bien, y eruditos, ignoran esto que te voy a mencionar. Y que es de vital importancia para entender por qué se dará todo aquello que describe el libro de Apocalipsis. Que por lo demás es un libro que tú como discípulo debes leer. Y probablemente has leído acá Levantando a Cristo muchas veces. Porque quienes son discípulos acá en nuestra congregación tienen como deber leer la Biblia de manera completa. De Génesis hasta Apocalipsis. Y probablemente no has leído solo una vez la Biblia, has leído muchas veces la Biblia y has pasado muchas veces por Apocalipsis. ¿Estás aquí o no? Bien. Y lo que muchos pierden de vista, a pesar de leer Apocalipsis, es precisamente aquello que te quiero mencionar. Muchos cristianos y muchos eruditos ignoran que Satanás buscó revelar a Adán y a Eva no solo con el objetivo de que nuestra raza fuera sentenciada al lago de fuego. Es cierto, una de las razones por las cuales Satanás buscó revelar a Adán y Eva, asunto que vemos manifestado en Génesis 3, es porque Satanás quería que nosotros también fuésemos sentenciados al lago de fuego, así como él una vez también fue sentenciado. Amén. Pero lo que tenemos que subrayar aquí en el corazón o acá en nuestra mente espiritual es el hecho de que esa no es la única razón por la cual Satanás buscó revelar a Adán y Eva. Satanás no solo buscaba nuestra perdición, ¿me escuchaste? Sino que Satanás buscó revelar a Adán y a Eva a causa de algo que es muy perverso y muy perturbador. ¿Qué cosa? Satanás sabía y sabe que si él lograba someter a la humanidad a sus propósitos, esta raza, que dicho sea de paso, es la única raza creada con atributos divinos, le podía proveer elementos esenciales para completar su más oscuro deseo, que en el cielo, por falta de capacidad, él no pudo concretar. Escúchame, porque es importante. Yo aquí no te vine a entretener. Estoy parado aquí para educarte por medio de la Escritura y hacerte entender todo el panorama bíblico. No es un asunto fácil, es un asunto complicado, pero es mi misión como pastor tuyo. Es mi misión como mensajero de Dios a la iglesia a la cual pastoreo. Es tu deber prestar atención porque no te estoy enseñando cosas fantasiosas, sino cosas que aparecen en las Sagradas Escrituras y que todos nosotros debemos creer. Si decimos que Jesucristo es la verdad, pues entonces su palabra es la verdad. Amén. Bien, entonces, decía yo que muchos eruditos ignoran, como muchos cristianos, que Satanás no solo buscó
que Adán y Eva se rebelaran en contra de Dios para que entonces así la raza humana fuese sentenciada al lago de fuego, así como un día él fue sentenciado. Porque todos nosotros sabemos que Satanás fue sentenciado al lago de fuego, ¿cierto? Bien, hay una razón tan importante como esa para Satanás y que a veces se pierde de vista. ¿Cuál razón? Satanás también buscaba en la rebelión de Adán y Eva que esta raza se le sometiera. Hay una ley espiritual que dice que el que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció. ¿Sabes por qué tú eras esclavo de Satanás antes de que el Señor llegara a tu vida? ¿Sabes por qué el mundo está catalogado en la Biblia como esclavo de Satanás? Porque el que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció. ¿Me escuchaste? Por eso es que la figura de salvación que Dios dibuja a través del pueblo de Israel, Israel como pueblo estuvo bajo el yugo de opresión de Faraón, esclavos de Faraón, que es figura de lo que te ocurrió a ti como esclavo de Satanás. Y que por la gracia y misericordia del Señor un día fuiste libertado. Amén. Bien, ¿qué buscaba Satanás aparte de nuestra condenación eterna en nuestra rebelión? Esto. Satanás sabía, ¿me estás prestando atención? Que si él lograba someter a la humanidad a sus propósitos, esta raza, la humana, que por lo demás es la única raza que fue creada con atributos divinos. Recordemos que a la única raza que Dios ha creado semejante a él es a la raza humana. No hay ángel que tenga atributos divinos, no hay querubín que tenga atributos divinos. Han sido creados por Dios, pero no tienen semejanza a Dios. Esta raza, que es la única que tiene atributos divinos, le iba a proveer de elementos esenciales para completar su más oscuro deseo, y que en el cielo él no pudo por falta de capacidad concretar. ¿Cuál es el deseo que Satanás tuvo en el cielo que no pudo concretar y deseo al cual no ha renunciado? Pues el eliminar completamente a Dios. La caída de Satanás, y no perderé tiempo en esto, no solo se basa en el hecho de que él quiso ser como Dios, asunto que está descrito allí en Isaías y que también relata el libro de Ezequiel. La palabra de Dios denuncia que Satanás, en un momento de la historia eterna, se quiso adueñar, quiso usurpar el trono de Dios. La Biblia dice que él dijo: y seré semejante al Altísimo, y pondré mi trono donde está su trono. Pero lo que muchos no concluyen respecto de la rebelión de Satanás es que para que Satanás lograra ese objetivo, se propuso algo que es brutal. Y lo que se propuso fue eliminar a Dios. Su rebelión tenía como objetivo eliminar a Dios. Por eso es que Jesús lo acusa como homicida. Jesús acusa a Satanás y dice: él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. Y digo, no perderé tiempo en esto, pero tienes que saber que el deseo de Satanás, y por lo cual estableció su gran rebelión, la cual arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, estaba en el hecho de eliminar a Dios, hacerlo desaparecer. Porque la única forma en que él pueda apoderarse de lo que le corresponde a Dios es que haga desaparecer al Todopoderoso. Pero no lo pudo lograr. Fue una gran locura. Porque no tenía los atributos para enfrentarse al Todopoderoso. No tenía los atributos para poder enfrentarse a Dios. Era un ser creado, perfecto, como dice la Escritura, pero creado enfrentándose a un ser tremendamente superior. Cuando Satanás vio la creación humana, observó algo que podía darle o otorgarle el poder cumplir con este deseo. La raza humana es la única raza de seres que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. A nosotros nos pusieron atributos divinos. Tenemos una capacidad creativa impresionante. No hay otra raza en el universo creado que sea como la nuestra. Yo sé que tú te miras y dices: pastor, nosotros... que no estoy hablando de usted, estoy hablando del global.
Sí, porque aquí están los necios, los débiles. Yo sé todo eso, ¿no? Manejo la escritura. Pero si hacemos un global de la raza humana ha llegado a los límites que ha llegado porque ha usado de los atributos que Dios un día colocó en su interior. Nos parecemos a Dios. En muchos aspectos actuamos y hacemos cosas que las podemos hacer porque Él puso de sus atributos. Y Satanás lo sabe. ¿Vinieron? ¿Entiendes lo que digo? Satanás no tiene esa capacidad. Porque él no fue creado imagen de Dios. Entonces Satanás sabía, y es por eso que es importante entender todo esto, que si él lograba someter a la raza humana, obtendría de ella capacidades esenciales para lograr su objetivo. Eso que no pudo lograr en el cielo. Poder eliminar a Dios de una vez y para siempre. ¿Me escuchaste? Ahora usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la gran tribulación, pastor? Pues mucho. Porque la gente en el mundo cristiano evangélico habla de la gran tribulación. Yo vengo de una familia cristiana evangélica. Llevo 40 años siendo cristiano evangélico. Tengo 44 años de edad. Y he estado toda mi vida en la iglesia. Y he escuchado acerca de la venida de Cristo, he escuchado acerca del tiempo profético, he sido enseñado respecto de estos temas y además también he escuchado, muchas veces escuché de la gran tribulación. Pero si una cosa yo te puedo decir después de 20 años de pastor, es que la mayoría de los cristianos sabe que hay un tiempo de gran tribulación y no lo puede ocultar porque está escrito, y de hecho lo leímos, Apocalipsis 7 menciona claramente la gran tribulación. Pero la mayoría de las personas no entiende por qué va a haber una gran tribulación. ¿Por qué Satanás pondrá un ser llamado anticristo? ¿Cuál es la razón? Sabemos que ocurrirán cosas, pero no entendemos del por qué. Porque aparte, todos estos textos, incluyendo Apocalipsis, son complejos de entender. No son fáciles de entender. ¿Bien? Pero con la ayuda del Espíritu vamos a entender. Amén. Dale gracias al Señor de estar esta mañana aquí. Amén. Bendice su nombre. Lo que yo acabo de señalar respecto de la rebelión del hombre y la intervención de Satanás para que ésta se produjese es de vital importancia para comprender el por qué aparece profetizado en la Biblia este periodo tan satánico y lleno de calamidad. Porque insisto, la gran tribulación es un periodo que, si yo lo puedo describir en dos palabras, es tremendamente satánico y de calamidad. Satánico y de calamidad. ¿Me escuchaste? La gran tribulación no tiene nada de bueno. Será el momento más terrible que la tierra experimentará. Y todo lo que te acabo de mencionar está relacionado con ello. Si tú echas una mirada seria al plan de Satanás en la Biblia, porque el plan de Satanás está descrito en la Biblia, veremos que todo apunta a que el interés de Satanás por revelarnos tenía como uno de los principales propósitos la obtención de capacidades humanas para poder ejecutar su designio. El plan de Satanás tenía como propósito el poder obtener por medio de aquellas capacidades que nos hacen semejante a Dios, la forma en cómo concretar su objetivo. Y es que Satanás, queridos hermanos, sabe desde el principio que por las suyas nunca lo va a lograr. Jamás. ¿Me escuchaste?
Él intentó eliminar a Dios en el cielo y fue descielado y condenado a una eternidad de tormento. De hecho, el lago de fuego originalmente se creó para él y para sus ángeles. Por tanto, Satanás desde el principio sabe que él, enfrentándose solo a Dios, no puede. ¿Me escuchaste? Dios lo venció en el cielo sin esfuerzo. La Biblia no declara que hubo una batalla campal. La Biblia no declara que Dios estuvo a punto de ser eliminado. La Biblia dice que Dios leyó la intención de su corazón y lo descieló. Tremendo. Fue vencido en los cielos. Y cuando Dios envió a su Hijo y lo encapsuló en cuerpo humano, Satanás buscó por todos los medios de derrotarlo, haciendo que éste no fuera a la cruz. Y Dios, en su versión humana, también lo venció. Pablo dice que él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Satanás por las suyas jamás podrá. ¿Me escuchaste? Él sabe que por las suyas no puede. Ahí tentó a Jesús en el desierto y ni pudo hacerlo caer. Sin esfuerzos, sin lucha cuerpo a cuerpo, solo con el escrito está. Jesús lo venció. Y en la cruz, Cristo dijo, consumado es. Y al instante el velo del templo se rasgó, dándonos acceso al trono de gracia, para el cual podemos obtener oportuno socorro y salvación. Satanás no quería que Jesús muriese en la cruz. Por eso lo tentó en el desierto. Por eso influenció a Pedro para sacarlo del propósito. ¿Me escuchaste? Satanás sabe que solo no puede. Pero él cree. Digo conmigo, él cree. Y eso es lo que nos muestra la Biblia. Él cree que sí puede lograr su objetivo si usa a la raza humana. Por eso te decía yo, Satanás pensó que a través de nuestra semejanza a Dios, pues le podíamos proveer de capacidades extraordinarias para poder enfrentar a Dios y vencerlo. ¿Me escuchaste? Y esa es la razón, ¿estás atento? Por lo cual Satanás lleva 6,000 años de historia humana. Porque la humanidad, bíblicamente hablando, solo tiene 6,000 años de historia. Amén. Y Satanás lleva 6,000 años de historia humana usando su sobrenaturalidad, porque Satanás sí tiene sobrenaturalidad, es un querubín, maneja y entiende el mundo espiritual. ¿Me escuchaste? Pero lleva 6,000 años trabajando con su sobrenaturalidad y en sociedad con la inteligencia creativa del hombre. 6,000 años. Cuando tú estudias la historia de la humanidad a la luz de la Escritura, verás que Satanás lleva 6,000 años trabajando en sociedad con la inteligencia creativa del hombre. ¿Para qué? Para un día levantar en esta tierra un ser semejante a Dios en capacidad que le sirva para enfrentarlo ante el Creador y vencerlo. Todo lo que ha ocurrido en estos 6,000 años desde la plataforma de Satanás tiene ese objetivo: trabajar arduamente con su sobrenaturalidad y en sociedad con la capacidad creativa del ser humano, a fin de que un día se logre el objetivo: levantar algo que sea mayor que él, mayor que los hombres, algo que mezcla la sobrenaturalidad con la capacidad creativa del ser humano, a fin de que aparezca un ser nuevo que sea capaz de enfrentarse a Dios y vencerlo. ¿Escuchaste? A ese ser la Biblia le llama el anticristo, la bestia, el inicuo, el hombre de pecado. ¿Me escuchaste?
un ser que se va a enfrentar con su capacidad sobrenatural y con su capacidad creativa, un ser monstruoso creado entre Satanás y el hombre. ¿Me escuchaste? Para enfrentar a Dios. ¿Estás atento? Pablo habla de esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Léelo. Aquí en la pantalla. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Me estás prestando atención? Nadie se engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué dice? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Presta atención, porque está profetizado que habría de manifestarse un ser que Pablo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y mira cómo es este ser, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sigue leyendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, diga conmigo, debido tiempo, se manifieste. Siga leyendo. Porque ya, fíjate, ya en la época de Pablo, el apóstol hace esta denuncia. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida. Inicuo, aquí están describiéndote algo. Y que va más allá de un ser con terno y corbata. Inicuo, cuyo levantamiento, advenimiento es eso, o aparición, cuya aparición es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no obedecieron el amor de la verdad para ser salvos. Tremendo. Aquí el apóstol Pablo hace una declaración poderosa. ¿Qué hace Pablo aquí? Da una clara advertencia de lo que habría de suceder. Él dice a su debido tiempo. Todavía no. Estamos hablando de Pablo, el apóstol de Jesucristo a los gentiles, que escribió esto en el primer siglo. Y Pablo señala, esto ocurrirá a su debido tiempo. Aquí se descubre algo que estuvo oculto por siglos y que muy pocos entendieron. Algo que también observó Daniel en su visión, el profeta Daniel, que se iba a levantar en esta tierra un ser terrible. Un ser que se iba a levantar contra el Dios del cielo. Y se iba a levantar contra todo lo que tenía nombre respecto del Dios del cielo y que era objeto de culto, sentándose en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, y cuyo levantamiento es por obra ¿de quién? De Satanás, dice, con poder, o sea, con capacidad para engañar a la humanidad. ¿Sabes por qué Pablo dice que esto ha de ocurrir? ¿Sabes por qué Pablo lo profetiza? Y ojo con esto, porque usted a veces lee pero no se da cuenta. Pablo menciona esto en la segunda carta a la iglesia de Tesalónica. Y dentro del relato que Pablo está mencionando, porque a la iglesia de Tesalónica Pablo le habla de la venida del Señor. En la primera carta, en el capítulo 4, Pablo habla de cómo ha de suceder la venida del Señor. Ahí habla que en un abrir y cerrar de ojos seremos llevados en las nubes. Y en la segunda carta, Pablo les habla de esto. Les habla de esto que iba a ocurrir. Pero si tú te fijas bien,
Esto que Pablo escribe en la carta de Tesalónica es algo que Pablo le hablaba a la iglesia constantemente. De hecho, el versículo lo dice. ¿Cuál versículo? Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Esto es algo que la iglesia primitiva manejaba, pero que en el tiempo la iglesia lo perdió de vista. ¿San? ¿Por qué Pablo habla de esto? ¿O por qué Pablo hablaba de esto? Dicho sea de paso, Pablo era un hombre sumamente estudioso de las Escrituras. Él se define a sí mismo como un hombre irreprensible en cuanto a la ley. O sea, manejaba completamente la Torá, porque antes de ser un discípulo de Cristo fue fariseo. Y de los buenos. Un tipo bien preparado en cuanto a lo que era la letra. Pablo había estudiado todas las profecías de Isaías, Sofonías. ¿Por qué Pablo dice esto? Pues porque él sabía lo que muchos ignoran hoy y que es triste. Pablo sabía que este había sido el plan de Satanás desde los inicios. Hermanos, Satanás ha usado a la raza humana para que un día que está más cerca de lo que tú crees, se levante un ser superior y que no solo será venerado y adorado como un Dios, sino que para que este ser se enfrente con toda su capacidad al heredero de todo, a Jesucristo. O sea, desde la época de Pablo, porque Pablo lo menciona, se sabe que el plan de Satanás es levantar a un ser superior. ¿Me escuchaste? Pero no solo para que la humanidad turbada lo adore, que es lo que comúnmente la iglesia cristiana evangélica ha entendido del anticristo, sino para algo que es mayor y por lo cual Dios enviará sus juicios. Algo que es enteramente satánico. Que este ser, que no solo va a ser adorado y venerado como Dios, se enfrente al heredero de todo. ¿Es bíblico lo que usted está diciendo, pastor? Sí, mira, Apocalipsis 19:11. Aquí vemos lo que te acabo de señalar. El plan de Satanás ha sido crear un ser con nuestra ayuda, con la ayuda humana. Por eso es que es una gran rebelión. Mira, antes de que leamos Apocalipsis 19, porque ustedes dijeron que estaban atentos. A ver, quiero ver si están atentos. ¿Por qué vamos a leer Apocalipsis 19? ¿Qué es lo que supuestamente yo voy a demostrar con este texto? Al leerlo. ¿Qué? Perdón. El anticristo tiene el propósito de enfrentarse a Dios. Muy bien. Excelente, está muy atento este hombre. Pero antes de leer el texto, insisto en esta idea. Satanás ha trabajado por 6,000 años para que la raza humana le sirva como medio para lograrlo. ¿Me escuchaste? Antes de que ocurriera el diluvio, Satanás generó una especie de prototipo de su plan. Lo que trajo por consecuencia el gran juicio por agua. ¿Me escuchaste? Cuando tú lees el relato de Génesis 6, no lo voy a leer ahora porque no tengo tiempo. Solo quiero hacer una pincelada de esto para que lo mastiques y lo razones. Cuando tú lees Génesis capítulo 6, a ver, levanten la mano todos los que han leído Génesis 6. Muy bien. Cuando tú lees Génesis 6, tú te encuentras ahí en el relato que Dios dice lo siguiente. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿cierto? En ese periodo de tiempo, cuando la humanidad estaba ultra multiplicada, que es un símil de lo que ocurre hoy, hemos llegado a una cantidad impresionante de seres humanos habitando en esta tierra hoy. La raza humana también se ha multiplicado en estos días. El crecimiento de la raza humana
El crecimiento de población de la raza humana en los últimos 200 años ha superado todo lo imaginado. Vamos en casi 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. En 200 años ha sido tremendo el crecimiento. Y dice ahí en Génesis 6 que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ocurrió un evento que trajo por consecuencia que Dios dijera: la maldad es mucha en la tierra, voy a raer al hombre, y no solo al hombre, a los animales también. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? ¿Qué fue lo que ocurrió en Génesis 6? Dice la Escritura que los ángeles caídos que trabajan con Satanás, porque Apocalipsis dice que Satanás arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, que los ángeles caídos en Génesis 6 tomaron mujeres y las preñaron. No sabemos cómo, porque los ángeles son asexuados. A Jesús le preguntaron respecto de esposa de quién sería una mujer que se había casado con muchos. Y Jesús respondió: en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. Los ángeles no son sexuados. O sea, perdón que te diga esto, pero no tienen miembros. Pero algo ocurrió en Génesis 6. Satánicamente hablando, que los ángeles dejaron embarazadas a mujeres. Y de esa unión espiritual humana apareció un ser o varios seres gigantes, dice la Escritura, que fueron reconocidos como los dioses de antaño. Así dice el texto original. Satanás, tras bambalinas, en esos lugares donde solo los poderosos llegan, en esos lugares donde tú no llegas, algo hizo en Génesis 6 que generó que apareciera un ser. Ahí está el prototipo. Satanás lo ha buscado desde siempre. Y logró que estos gigantes, dice el texto, fueran venerados como dioses. ¿Están? Por eso es que no es locura ver que muchas de las culturas más antiguas del planeta veneran a seres que tienen una conformación entre algo sobrenatural y humano. En muchos casos mezcla de ser angelical, animal y humano. Solo ve algunos dioses egipcios. Cuerpo de mujer, cara de perro y con poderes sobrenaturales. Es que las culturas antiguas nos han dejado un mapa para confirmar que lo que ocurrió en Génesis 6 fue gravísimo. Y esa fue la razón por la cual Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Voy a raer todo esto. En Génesis 6 Dios mandó un juicio de agua para arruinarle completamente este plan a Satanás, o para frenárselo. ¿Y por qué Dios querría frenar su plan? Porque Dios había escrito y profetizado que Él enviaría a su Hijo para redimir a la humanidad. Amén. Pero su Hijo vino hace 2000 años. 2000 años han pasado de que Cristo vino a redimirnos. Amén. Por eso, de verdad, cuando te dé la chiripiolca porque no te alcanzó el recurso para ese sándwich que tanto anhelabas, o cuando te dé la chiripiolca porque tu hijo no se porta como tú quisieras, recuerda, sigue siendo bienaventurado, porque un día la salvación tocó la puerta de tu casa. Amén. Hoy nosotros no pertenecemos a Satanás. Él los ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. ¿Cuánto dan gracias a Dios por su salvación? Alaba al Señor por su salvación. Wow. Bien. Asiento.
En Génesis 6 se ve el prototipo. ¿Lo has visto? Que la unión hombre-ángeles creó un ser. No es distinto a lo que va a ocurrir. Satanás ha trabajado 6,000 años. Lo que ocurrió en Génesis 6 no era del todo suficiente, pero ha trabajado todos estos miles de años para lograrlo. Para un día, no solo poner un ser que la humanidad adore como Dios, que Satanás sabe que si la humanidad adora a este ser como Dios, está completamente perdida. De hecho, muchas cosas se dicen respecto de la adoración a la bestia. No hablaremos de eso ahora, no tengo tiempo. Pero su principal objetivo es la aparición de un ser que se enfrente al heredero para matarlo. Ya, vamos, Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba, aleluya, se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Verso 19, presta atención. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. ¿Para qué? Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. Satanás, hagas lo que hagas, Dios ya te sentenció. Tu plan ya ha sido decretado como ineficiente. Lo hará, Dios permitirá que lo ejecute, se manifestará, pero cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, será decretado su fin. Porque dice aquí que la bestia será apresada y con ella, atención, porque aquí aparece otro personaje que pocos entienden, y con ella el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? ¿Y por qué es tan importante en la ecuación? Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Hermanos, está denunciado en la Biblia que Satanás reunirá con su bestia a los principales de esta tierra para batallar contra el que montaba el caballo, Jesucristo. ¿Está acá? Satanás se está preparando para ese día. Amén. Dios lo ha advertido, va a ocurrir, es inevitable. Como también es inevitable que aunque lo ejecute y lo ejecutará, aún así no podrá vencer al Señor. Amén. Estamos del lado del campeón. Amén. Bien. Aquí en este pasaje que hemos leído se ve claramente cómo este ser, la bestia, este Dios creado, porque es un Dios creado, buscará guerrear contra Cristo. Tú lo acabas de leer. Verso anterior, por favor. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, porque en esto están incluidos los poderosos de este sistema.
los que manejan los hilos de la humanidad y que han llegado a lo más alto del poder porque están rendidos ante Satanás. Porque nadie llega a lo más alto del poder si primero no se postra y adora. Jesús recibió esa tentativa. Todos los reinos de este mundo te daré si tú postrado me sirves. Y los reyes de esta tierra, los hombres más poderosos de este planeta, están rendidos a su servicio. Científicos, ricos, poderosos religiosos. Desde tiempos prediluvianos, o sea, antes del diluvio, Satanás ha trabajado con ángeles, reyes, faraones, emperadores, ricos, poderosos, sabios, eruditos, intelectuales, matemáticos, astrónomos, científicos, brujos, hechiceros, a fin de que este plan sea una realidad. A este movimiento satánico humano, donde no participan todos los seres humanos, el resto simplemente es la plebe. Pero a esta unión satánico-humana, humana-demoníaca, Pablo la denuncia como el misterio de la iniquidad. ¿Te acuerdas que leímos? Ya está en acción un misterio. Pablo menciona un misterio. El misterio de la iniquidad. Léelo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que yo cuando estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo o a su debido tiempo se manifieste, porque ya está. Fíjate, desde los días de Pablo y antes de Pablo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez él sea quitado de en medio. Entonces, cuando sea quitado de en medio, aquel inicuo se manifestará. Algo lo detiene. Algo todavía no permite que esto se concrete. Pero estamos a punto de que eso que lo detiene sea quitado. Amén. Esta unión humano-satánica es lo que se conoce como el misterio de la iniquidad. Es una sociedad oculta que hay entre Satanás y los hombres más poderosos de este mundo, a fin de levantar y establecer la más grande oposición a Dios. Lo que yo llamo como pastor la oposición humano-demoníaca, y que no es otra cosa que un ser con inteligencia casi divina, pero con sobrenaturalidad de Satanás. Dice el versículo 9 del pasaje que acabamos de leer, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por eso Pablo llama a este ser el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, al cual Juan, el apóstol, antes de tener su visión en la isla de Patmos, lo que conocemos como Apocalipsis, Juan, antes de esa visión, llamaba a este ser el anticristo, porque luego que Juan ve la visión, lo llama la bestia. ¿Dónde aparece la descripción de Juan del anticristo? Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo lo llama Juan? El anticristo. ¿Por qué le llama anticristo? Porque es la antítesis de Cristo. ¿Me escuchaste? Está completamente en oposición a Cristo. ¿Estás acá? De hecho, escúchame, porque estamos hablando de la gran tribulación, lo que ocurrirá en la gran tribulación. El mundo estará tan maravillado de la aparición de este ser, que mira lo que declara Apocalipsis 13, verso 14. Perdón, 13, verso 1. No, verso 14. Apocalipsis 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está en la pantalla.
y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, o la serpiente antigua, como también se le llama. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló, mira cómo dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Fíjate la arrogancia. Todo esto en alusión a Dios, porque lo que ellos han buscado crear es algo que se enfrente en capacidad a Dios. Sobrenaturalidad de Satanás con aspectos del ADN de Dios que se insertaron en nosotros. ¿Están? Evidentemente, todo indica que aparecerá en escena un ser, no un simple hombre, sino algo que dejará a la humanidad con la boca abierta. Y yo quiero señalar esto y subrayar varias veces, no un simple hombre, porque en la época del 70, 80 y 90, la escatología hablaba del anticristo en función de un ser humano con poderes sobrenaturales, una especie de gobernante mundial de terno y corbata. Y de hecho todas las películas que uno puede mirar respecto de lo que será la gran tribulación apuntan al anticristo como un ser de terno y corbata con poderes sobrenaturales, una especie de presidente medio brujo. ¿Lo han visto, no? En honor a la verdad, un hombre así ya hay en la tierra. Hay hombres que tienen poderes sobrenaturales y que visten de terno y corbata. Pero dice que aquí toda la humanidad iba a estar maravillada. Y se da una característica cuando se habla de la humanidad maravillada, que la humanidad decía: ¿quién como la bestia? El ser humano no logra esos niveles. ¿Y quién podrá pelear contra ella? La descripción de Juan habla de un ser que va más allá de un simple ser humano. ¿Me escuchaste? Por eso es que muchos pensaron, siglos atrás, décadas atrás, que cuando la Biblia hablaba de el anticristo, muchos han pensado y pensaron y lo describieron como un ser de carne y hueso, pero con capacidad sobrenatural, una especie de presidente que gobernaría al mundo. Y es por eso que muchos señalaron durante la historia que el anticristo podía ser algún emperador, el anticristo podía ser el papa. En la época medieval se pensó que podía ser el papa. Muchos pensaron que Hitler había sido o tenía, cierto, aspectos del anticristo. Saddam Hussein en los años 90, Gorbachev, ¿no? Este presidente ruso. Otros en la época del 2000 dijeron que Bill Gates era el anticristo, el rey de Inglaterra, Elon Musk, y así muchos otros. De hecho, hoy hay una tendencia en internet que señala que posiblemente el anticristo sería el rey de Marruecos. Que no estoy leseando con lo que estoy enseñando. Muchos han buscado al anticristo entre nosotros. Pero la Biblia describe algo que va a dejar con la boca abierta al mundo. Yo creo que cuando miramos lo que dice la Escritura y miramos el detalle de Apocalipsis, todo indica que este ser es algo más grande que un simple hombre. Es una mezcla humano-demoníaca. Por eso es que cuando Juan lo ve, lo describe como una bestia. ¿Me escuchaste? Es una bestia. O sea, más bien una mezcla humano-demoníaca que maravillará al mundo por su gran inteligencia, por su casi omnisciencia, por su casi omnipresencia y su gran poder sobrenatural. Ahora,
Quiero destacar esto para que nadie se confunda, aunque probablemente varios ya están confundidos. Porque han escuchado cosas por aquí y por allá y tenían una imagen totalmente distinta a lo que yo estoy señalando. Cuando yo hablo de la bestia que está mencionada en Apocalipsis 13, me refiero a la primera bestia, la que sale del mar. Porque Apocalipsis 13 menciona una segunda bestia que aparece de la tierra. No estoy hablando de esa segunda bestia, porque todo indica que esa segunda bestia sería lo que se conoce como el falso profeta. Y que podría hacer alusión, solamente lo diré así, no voy a profundizar en ello, haría alusión al falso Cristo o falso Mesías esperado por los judíos. No voy a entrar en ese terreno porque no vamos a estudiar de eso. Pero es algo que es pieza clave para los sucesos del fin. Ahora, lo importante de esto es que esta bestia, la primera, porque Apocalipsis 2 habla de dos bestias, están acá, que luego se describen como la bestia y el falso profeta. Lo que yo estoy señalando de esta bestia es que esta bestia no solo levantará su imperio ante Dios, no solo hará que la mayoría de los reyes o presidentes se sometan a él, no solo tendrá el control económico y social de la humanidad, sino que hará que toda la humanidad caiga rendida a sus pies al punto que lo adorarán como Dios. Entonces, es algo muy potente. ¿Me escuchaste? Porque no solo levantará su imperio ante Dios, se levanta contra todo lo que tiene nombre de Dios y es objeto de culto. O sea, un odio al cristianismo, un odio a la Biblia, un odio a todo lo que se ha dicho y se ha profetizado que tú nunca antes viste. ¿Me escuchaste? No solo hará que la mayoría de los reyes y poderosos de esta tierra le sirvan. No solo tendrá el poder económico y social de la humanidad completa, que lo describe la Biblia, hará que toda la humanidad le rinda honores como Dios. Verso 4 de Apocalipsis 13. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La humanidad bajo su gobernanza firmará su sentencia final. ¿Me escuchaste? La humanidad bajo su gobernanza firmará su sentencia final. ¿Por qué digo esto? Porque es debido a esta maldad imperante y que desde mi punto de vista ya se está manifestando, es que Dios manifestará su juicio terrenal. Entonces, cuando yo dije que para definir la gran tribulación debemos hablar de dos principales, manifestaciones, dos espeluznantes manifestaciones. Uno, el levantamiento de este ser. Dos, el juicio y la calamidad de Dios sobre la tierra. Debes saber que por la causa de uno viene lo otro. Entonces, cuando Apocalipsis o otros pasajes hablan del gran juicio de Dios sobre esta tierra, debes saber que la causa es por lo que te acabo de señalar. Amén. ¿Dónde está descrito el gran juicio de Dios para el tiempo final? Isaías 13:9. Mira, léelo. Aquí en la pantalla. He aquí el día de Jehová viene terrible. Estaba profetizado desde los días de Isaías. Terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, raer de ella a los pecadores. Es muy similar a lo que Dios dice en Génesis 6. Similar. Raer toda carne, eliminar. ¿Y cómo le llama Isaías? Día de ira, día de indignación. Cuando la palabra dice día, no se refiere a un día de 24 horas, se refiere a un tiempo. ¿Me escuchaste? Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Cosas muy similares que Jesús profetizó que ocurrirían. Son palabras similares. ¿Están o no?
esto de la gran tribulación, esto del tiempo del fin, no es algo que se le ocurrió a la iglesia en los últimos 40 años. Eso está profetizado desde incluso antes que Jesús naciera. Porque Dios de antemano sabe hacia dónde va la humanidad y de antemano sabe su fin. Verso 11. Y castigaré ¿a quién? Al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Isaías 13:9, fíjate. Ahora, Joel capítulo 2, verso 10. Joel también profetiza. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán. Las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y aquí yo quiero mostrarte, hermano, yo todo esto que te estoy enseñando son mis estudios respecto de este tema. Por favor, respétalo, porque esto no está sacado de un manual. Yo quiero mostrarte cómo la Biblia va hablando. Aquí tú puedes ver en este pasaje cómo Dios le grita al otro bando, que dice: ¿quién podrá contra la bestia? Y Dios de antemano le dice: mi día terrible, nadie lo va a poder soportar. Mira cómo se están gritando entre los bandos. Léelo. Porque grande es el día de Jehová. ¿Te recuerdas que los moradores de la tierra dirán: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá contra ella? Nadie, ni siquiera Dios. Así como un día los que crearon el Titán dijeron: ni Dios lo hunde. Y Dios siglos antes le dice a toda esa gente: en mi día nadie podrá soportarlo, ni aun esa bestia que ustedes van a hacer. Aleluya, estamos del lado del campeón. Dios le viene diciendo a Satanás que está arruinado. Dios ha permitido que se ejecute, pero está sentenciado. Amén. O sea, en otras palabras, lo que estamos viendo aquí es primero el dime y diré. ¿Ustedes dicen eso? Nadie. El día que yo me manifieste con mi indignación, ¿quién? ¿La bestia? Amén. Nosotros hemos tomado la mejor decisión: seguir a Cristo. Venció a la muerte con poder. Derramó su sangre y borró el acta de los decretos que no era contraria. En un abrir y cerrar de ojos nos transportará. Los muertos en Cristo resucitarán. Mira, podemos hablar toda la mañana de la gloria y la magnificencia del que seguimos. No nos hemos equivocado de camino. Seguimos al más grande de los grandes, al Señor. Ellos creen que lo que han construido podrá enfrentarse a Dios. Dios dice: no habrá nadie que pueda soportarlo. Apocalipsis 15:7 se revela el juicio de Dios. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. ¿Cómo? ¿Llenas de qué? De la ira de Dios. Fíjate qué tremendo es esto. Porque cuando tú estás en la iglesia, Dios te permite recibir una copa llena de la misericordia. El día jueves nosotros tuvimos aquí un culto donde Dios puso una copa en tu mano que refleja llena de la bueno, no estaba tan llena, pero es porque somos muchos, pero amén, Dios a los que le han creído les entrega copas llenas de la misericordia. Aleluya, aleluya. Tremendo. Pero un día Dios llenará su copa de su ira. Qué tremendo, porque nosotros hemos recibido misericordia.
No estamos puestos para ira. Por eso es que es tan importante prepararse, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero el día en que suene la trompeta, nosotros habremos entonces experimentado ser dignos de escapar de las cosas que vendrán. Bien, verso 7. Y uno de los 4 seres vivientes, ¿cierto? Dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y eso es otra cosa también que le molesta a Satanás, que vive y que vivirá por los siglos de los siglos. Por eso léalo, que vive por los siglos. Mi Dios que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Capítulo 16, verso 1, porque continúa. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad, ¿sobre dónde? Sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Está profetizado el derramamiento del juicio terrenal. Esto no tiene nada que ver con el tribunal, el juicio del trono blanco, en donde se leerá el por qué pasaremos unos en la eternidad y otros en el lago de fuego. No, este es el castigo terrenal. ¿Cuál es la razón del por qué Dios derramará su ira sobre esta tierra? Porque lo que estará ocurriendo aquí es ultramente satánico. Y déjame decirte que hoy, en pleno 2025, ya vemos destellos de esto. Satanás junto a los hombres más poderosos de la tierra levantarán lo que por años han trabajado, el imperio de la iniquidad. Llevará a la humanidad a la más grande rebelión en contra de Dios. Hermanos, llevará a la humanidad a la rebelión, pero más potente en contra de Dios como nunca antes. Por eso, mira tú por favor la humanidad como está. Los políticos de esta tierra, los poderosos, ya han preparado el camino para la recta final. Solo analiza las ideologías que han lanzado, el descarrío moral de la humanidad como nunca antes. Humanos que se consideran perros porque les han enseñado que tú eres lo que tú percibes. Están acá. Un odio contra Dios en todo orden. Solo quedan algunos bandos que todavía tienen como un mínimo respeto a lo que se conoce como cultura cristiano-judea o judeo-cristiana. Un antidios en todo orden. Televisión, radio, aplicaciones, YouTube. Están. Este ser no solo será adorado por la humanidad, como si Él fuera el verdadero Dios. Por eso es que te tiene que llamar la atención lo que está pasando. No es normal que un científico o algunos científicos digan que lo que está pasando cerca de Marte ahora sea la probabilidad de un viajero espacial. Están preparando a la humanidad porque algo va a ocurrir. Si Gonzalo lo dijera, da lo mismo. Pero lo están diciendo incluso individuos de Harvard. La comunidad científica hoy, en pleno 2021, no hace 5 años, hoy está dividida. Unos dicen que es un cometa raro, otros dicen que es un viajero espacial. Y son científicos, señores, no son pericos los palotes. Los gobernantes más importantes del mundo y las naciones pagando tributo para que en Suiza tengan un laboratorio que acelera partículas para buscar la forma de abrir portales. Señores, date cuenta, estamos ahí a pasos. Porque algo van a hacer aparecer que va a llevar a la humanidad a la rendición total. La humanidad no se vuelve atea al final de los siglos, sino que cree que su Dios es el que ellos le van a hacer aparecer.
están. Y déjame decirte que llevará a la humanidad a la rebelión más grande en contra de Dios. Nunca antes la humanidad estuvo así como está profetizado que estará. Y hoy estamos viendo destellos de esto. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta cómo ha cambiado la sociedad frente a tus propios ojos? ¿No te das cuenta del descarrío de la humanidad a estas alturas? ¿No te das cuenta que hoy día no tenemos ningún tipo de resguardo ni líneas? Todo se atraviesa, todo se cruza, todo está permitido, nadie hace nada. Mientras los políticos te roban, al mismo tiempo te engañan y te dicen cosas que van a ocurrir y que no hacen, y hacen todo lo contrario, y nadie hace nada. Estamos en el tiempo crucial. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen, ya comenzaron hace muchos años. Israel recuperó ser nación hace más de 70, recuperó Jerusalén hace más de 50. Desde las mismas altas esferas nos han estimulado para que si quieres ser lesbiana lo seas, y si quieres ser homosexual y lo seas, y si quieres hacer mil cosas lo seas. Ellos son los que nos adoctrinan, ellos son los que le enseñan a la sociedad. No es la sociedad pidiéndolo, es la sociedad cayendo rendida ante un mover satánico y que tiene permiso porque tiene que suceder. Mientras tú estás aquí casi quedándote dormido. ¿Sabes lo que hará el anticristo en la gran tribulación? Que estamos a pocos de que se cumpla. No solo que la humanidad le adore. Y déjame decirte, tú querido adolescente que estás descarriado, tú eres de esos habitantes si no te arrepientes. Estás sentenciado a caer en esta trampa. Y de hecho ya caíste porque tu corazón se endureció a causa del mover mundano que hay. Cuida a tus hijos. Revísales el celular. Dile que no, aunque te pongan una cara amarga. Es mejor una cara amarga ahora que una cara amarga por la eternidad. Fíltrales lo que ven. Dile que está mal, aunque ellos se enojen. Fíltrales lo que juegan. Sé capaz de decirle, no vas a jugar eso, aunque todos los demás jueguen. Eso es lo que yo le digo a Vicente. Si los papás de tus amigos, que son miembros de la iglesia, no le ponen freno, allá ellos un día tendrán que dar cuenta, yo soy pastor de ellos, ya les aconsejé, pero tú no vas a jugar a eso. Y tú mismo despierta. ¿Sabes? No solo hará que la humanidad adore a este ser, hará algo que es brutalmente terrible. Llevará a la humanidad completa a odiar a Dios, a blasfemar contra el Dios de la Biblia. Será el momento terrenal más anti-Dios. Hoy día ya tenemos un mover anti-Dios. Tenemos un mover anti-Dios en la política, tenemos un mover anti-Dios en la tele, tenemos un mover anti-Dios en las redes sociales, tenemos un mover anti-Dios en los lugares donde tú deambulas. Pero ese momento será el momento más anti-Dios de toda la humanidad. En el versículo 4 de Tesalónica 2 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y en el versículo 5 de Apocalipsis 13 dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. A ese nivel. Por eso que no me impresiona lo que vemos de los políticos ahí. Y de las leyes que han sacado en contra de lo establecido. Incluso leyes que van en contra del sentido común. El mover ya está. De hecho, tan anti Dios será este mover que dice Apocalipsis que la humanidad va a comenzar a recibir los juicios. Las 7 copas, por ejemplo. Y en vez de arrepentirse al ver el juicio, estarán tan, pero tan envenenados que en vez de arrepentirse,
Blasfemarán contra Dios. Apocalipsis 16, versículo 8. Voy a leer el 8 y el 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Están? Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Tremendo. Que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. Cero conversión. Cero. Escucha, hater. Cero. ¿Cómo dice? Dice, y la tercera parte de los hombres se arrepintió. ¿Dice? No. Cero. O sea, fíjate el nivel. Cero arrepentimiento. Y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Fíjate el detalle que da Apocalipsis. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras y no se arrepintieron. Cero. Cero. Por eso que es serio este asunto. Y es importante mirar a Apocalipsis no como un libro fantasioso. Porque yo sé, es difícil de entender, es cierto. Porque Apocalipsis es un sinnúmero de visiones que Juan recibió, pero que no están ordenadas del todo cronológicamente. Y por eso es que muchos se han confundido. Las visiones de Juan comienzan cuando él dice que vio una puerta abierta en el cielo y una voz que le decía, sube acá y te mostraré las cosas que ocurrirán después de esta. Pero de ahí para allá no hay un orden cronológico, son visiones y visiones. Es llevado al trono, ver la adoración celestial, ver a la multitud de ropas blancas, ver a los 144,000 sellados, ver a la bestia, el gobierno del anticristo que nadie podía comprar ni vender. Y es difícil de entender. Ve a la mujer, a la ramera, ve al dragón persiguiendo al hijo. Entonces, hay cosas que son antes, después. Hay que tener tiempo y capacidad para entenderlo. Yo lo sé. Pero una cosa es necesario establecer. Que sea difícil de entender. No es para ser desechado. Amén. Yo decía el otro día en la radio, si muchas cosas se hubiesen desechado siguiendo la regla, lo difícil de entender, entonces desechable, no tendríamos la tecnología que tenemos hoy. Hubo personas que por muy difícil que era la cosa, no desecharon esa ciencia. Amén. Y por eso tienes un reloj que se conecta con tu teléfono móvil. No porque justo me puse otro. Tienes un teléfono móvil. Tienes comunicación vía fibra óptica, cosas que tú no entiendes. Explícame cómo funciona una pantalla como esta. No tienes idea. Porque ni siquiera algunos saben cómo funciona el control remoto. Si algunos ni siquiera saben dónde están parados. Tú los disfrutas. ¿Sí? Fíjate, los científicos descubrieron, esta noticia salió esta semana, de llevar una información de manera instantánea a otra información y que esa información aparezca de manera instantánea en otro lugar a través de un salto cuántico. Ya lo lograron. Veíamos la noticia con David ayer. No que viaje por fibra óptica, sino que se desmaterialice la información acá y aparezca instantáneamente allá. Mientras tú estás pegado en la serie. No digo que no vea la serie. ¿Bien? Para que no vayan a decir, pastor prohíbe series. Porque ya sería lo último que van a decir de mí. Han dicho un montón de cosas de mí. Tú no tienes idea cómo funcionan, pero fíjate, hubo gente que lo logró porque no desechó lo complejo. Apocalipsis es complejo, es una ciencia compleja. Pero no hay que desechar. Amén. 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 Porque es la visión futura
que Dios entregó a los apóstoles, a los profetas, de lo que iba a estar ocurriendo hoy. Y nosotros somos esa generación. Amén. Por eso es que se hace tan necesario, muy necesario, que la iglesia de estos días, 2025. Fíjate, yo hace unos días atrás estaba, porque lo que yo miro en YouTube probablemente no sea lo mismo que tú miras en YouTube. ¿Se nota? Estaba mirando la entrevista a uno de los expertos que hay en el mundo respecto de la inteligencia artificial. Y este hombre, esta es una entrevista en inglés, por supuesto, yo tuve que verla con subtítulos porque si no, no entiendo nada. Señalaba que de aquí al 2030, el 80% de los oficios que se ejecutan hoy en la humanidad ya no se podrán practicar. Y que lo que se viene, por causa de la inteligencia artificial, es una gran cesantía. Y que de aquí al 2032 algo tiene que ocurrir, ¿no?, para darle ese segundo impulso a la sociedad. Son tipos mundanos. Porque tú viste al nivel que llegó la inteligencia artificial. Tú te subes a tu carro, los que tienen carro con pantalla. A ver, levanten la mano los que tienen carro con pantalla. Ya, 4 o 5. Si no, póngalo una pantalla. Así me sirve el ejemplo. Pero pantalla así como monitor, pues no le voy a poner una pantalla de velador, ¿no? El pastor dijo que le pusieron una pantalla y anda con... Tú te sientas en tu carro, o ya no tienes carro, tú te sientas en el bus, tomas tu celular y el map de tu celular ya predice hacia dónde vas. Porque la inteligencia artificial de los últimos celulares está tomando toda tu información. Y la información de él. Son capaces de tomar mi imagen y hacerme aparecer abrazado a Cristiano Ronaldo. O sea, lo que se viene calza mucho con lo que está aquí. Y la iglesia se tiene que preparar. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de ahora, la iglesia de antes ya pasó. Nuestros hermanos murieron en Cristo. Ellos ya tuvieron su tiempo para prepararse. Y serán levantados cuando la trompeta suene. Pero nosotros los que hemos quedado nos tenemos que preparar para ser tenidos dignos de escapar. Jesús lo dice en Lucas 12:45. Vengan los músicos. Mira lo que dice Lucas 12:45. ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. ¿Qué dice? Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Está hablando de un siervo, un discípulo, que tiene por tardanza la venida del Señor cuando las cosas se están manifestando. Verso 46, léelo fuerte. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día Fíjate, ¿qué dice aquí el Señor? Que el siervo que tuvo por tardanza la venida del Señor, le ocurrirán dos cosas. Le castigará duramente y pondrá su parte con los infieles. Amén. O sea, hay una iglesia que lamentablemente por no prepararse vivirá no solo la condenación eterna, sino el experimentar lo que ocurrirá en esta tierra en aquellos días. Por eso es que en Lucas 21, verso
34 dice: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, iglesia del último tiempo, escucha, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos, ¿por qué? Por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. ¿Está aquí? Bien. El llamado que el Señor hace, y por eso es que es tan importante irnos con el Señor, es a escapar de todas estas cosas. La iglesia en los últimos años lleva años dividida respecto de cuándo será la venida del Señor. Algunos dicen que la venida del Señor será antes de que comiencen los sucesos de la gran tribulación. Otros dicen que el Señor vendrá en medio de los sucesos. Hay unos, pocos, que dicen que Él vendrá al final. Y todas estas posturas respecto de que se busca ordenar muy cronológicamente los eventos, como no sabemos el día y la hora. Pero lo que a veces pienso que se ha perdido de vista es entender que si bien la gran tribulación es un tiempo, lo dijimos al comienzo del mensaje, antes de la gran tribulación se estaría dando la tribulación. La gran tribulación es una intensidad mayor, pero Jesús dijo que antes de que Él viniera se estarían dando el principio de dolores. Yo creo abiertamente que el tiempo del fin ya comenzó, cuando estas cosas comienzan a suceder. ¿Qué cosas? Grandes terremotos, pestes, hambres, nación contra nación, reino contra reino, falsos profetas que engañarán incluso a los escogidos. Ya estamos en ese tiempo. Israel hace más de 70 años recuperó su nación, Jerusalén en posesión de los gentiles, y Jesús dijo: hasta que el tiempo de los gentiles se cumple. Estamos en la recta final. ¿Eres digno de escapar? ¿Tu evangelio aquí al 2025 te hace digno de escapar como Jesús dijo? Pongámonos de pie todos y demos gracias al Señor por su palabra. Estamos dando los primeros pasos ya hace rato de lo que es la tribulación, principio de dolores, cosas que están ocurriendo en el mundo que antes no ocurrían, eventos naturales catastróficos que antes no pasaban. Mientras la humanidad se cae a pedazos, mientras la maldad avanza sin precedentes, en nuestro propio país estamos viendo cosas que nunca antes vimos, y no solo en nuestro país, en el mundo entero. Mientras la tecnología avanza, tal como dijo Daniel, y la ciencia aumentará. Mientras la tecnología avanza y la ciencia avanza de una manera impresionante. Tú sin dinero, simplemente con un celular, puedes jugar con la inteligencia artificial y hacer cosas con ella. Puedes responder preguntas en un chat. Puedes crear algún dibujo a través de tu teléfono móvil. Imagínate lo que está ocurriendo tras bambalinas. Este es el momento de volverse al Señor. Por algo estamos predicando de esto. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor por la palabra. Hoy hemos entendido algo muy importante. Te tocará escuchar y reescuchar este mensaje porque no es tan fácil. Hemos dado los primeros pasos para entender la gran tribulación. ¿Y por qué nos debemos ir con el Señor? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Levanta tu mano y dile: Señor, yo me quiero ir contigo. Vamos, díselo con todas tus fuerzas: yo me quiero ir contigo. Porque el espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Yo quiero escuchar a la esposa decir: ven, Señor Jesús. Este es el momento. Si has caído en pecado, si has caído en una falta, arrepiéntete hoy. Lava tu ropa. Bienaventurados los que lavan su ropa, porque tendrán derecho al árbol de la vida. Este es el momento de si tu cristianismo ha estado tambaleando, si tu vida espiritual ha estado en pecado, si has estado en una condición de tibieza. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Orad para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán. Porque Jesús no solo habla de eso. En Apocalipsis también le dice a la iglesia: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí no estamos para decir si Jesús va a venir antes de la gran tribulación, en medio. Aquí estamos para decir: Jesús va a venir.
Y en el texto base, texto que leímos de Apocalipsis 7, el anciano le responde a Juan: esa multitud de ropas blancas que está en el trono adorando, de todo pueblo, lengua y nación, y que nadie puede contar, son los que han salido, son los que han escapado. Y yo quiero ser uno de esos. ¿Cuántos me acompañan en esta oración? Señor, te adoramos esta mañana, te adoramos, te damos las gracias por hablar a nuestras vidas. Vamos, adora al Señor y cántale con esta canción. Que sea tu adoración, junto con la tierra. que sea tu oración esta canción. Cántalo con todas tus fuerzas. En espera de aquel que trae libertad. Se acaba el tiempo, iglesia. Mi espíritu clama con sed. Cántalo. En este desierto. Vamos, cántalo. Otros no están cantando esto hoy en el mundo. Cántalo tú. Y en medio de mi recorrer, Adora al Señor. me miente el saber que volverá. Dilo con fuerza. Y entre las nubes me levantarás, me despertaré. Aleluya. Al día de tu regreso resucitaré. Tu promesa es real, Aleluya. la siento tan cerca. Todas las profecías se han estado cumpliendo, my friend. Todo restaurará. Sí, Señor. El cielo y la tierra. Pídele al Señor esto. Mientras te espero aquí, aviva el deseo de estar cara a cara ante ti. Recuérdame que volverás. Y entre las nubes me levantarás, despertaré. Al día de tu regreso resucitaré y encontraré. ¿Cuántos se alegran de esta gran promesa? Contigo. Sí, Señor. Cara a cara yo te veré y esperaré. Esperaré con fe. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aplaude al Rey de Reyes. Bendícelo. Adóralo, adóralo. Porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oh, somos de su amado Hijo. Somos de su amado Hijo. Sí, somos de su amado Hijo. Aleluya, no te canses de aplaudir. La iglesia, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia: ven, Señor Jesús. El Señor le dará una corona a los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Aleluya. Espera que Dios te haya hablado y te haya bendecido esta mañana. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.